Bueno, estamos de vuelta en las noticias. Ponga atención porque la cirugía bariátrica ahora es parte del tratamiento para la diabetes. Sí, esta operación permite controlar completamente la enfermedad en el 65% de las personas obesas. Una noticia importante, ya que en Chile es el país con mayor prevalencia de diabetes en Sudamérica. Y para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Alex Escalona, cirujano bariátrico de la Clínica de la Universidad de los Andes. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, primero, conocer en qué consiste la cirugía y cómo se desarrolla en pabellón y luego se vincula con la diabetes. A ver si nos puede explicar brevemente. Sí, bueno, la cirugía consiste básicamente en hacer operaciones del estómago o del intestino que disminuyan la capacidad de ingesta de alimentos por parte de los pacientes o disminuyan la absorción de los alimentos que se ingieren. Estas cirugías se hacen por vía laparoscópica, con pequeñas incisiones, con una estadía hospitalaria bastante breve y una recuperación relativamente rápida. Y lo interesante es que estas cirugías inicialmente se desarrollaron para pacientes con obesidad, con el objetivo de que bajen de peso en forma importante, gente con obesidad mórbida, con problemas asociados. Y lo que se fue viendo en el transcurso de los años es que había un beneficio muy importante en gente con enfermedades asociadas a la obesidad, y dentro de ellas los diabéticos eran quienes más se benefician de esto. Y la evidencia que se ha ido acumulando con estudios científicos y las sociedades científicas en Europa y en Estados Unidos y la Federación Internacional de Diabetes ha ido aceptando cada vez más la cirugía como una muy buena alternativa en el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 que además tengan obesidad. Ahora, doctor, ¿todas las personas se mejoran de diabetes o hay un porcentaje que no? Claro, la mayoría de los pacientes logran tener una mejoría importante del control de la enfermedad. ¿De qué depende? Depende de varias cosas. Uno, del grado de obesidad que tengan. ¿Ya? Dependen de la antigüedad de la diabetes. Mientras más años de diabetes tienen, es menos probable que haya una mejoría importante. ¿Y mientras mayor obesidad también? Exactamente. Cuesta más que bajen de peso, cuesta más controlar las enfermedades. Ahora, tiene que ser un paciente que sea un paciente que padezca diabetes y además obesidad. Exactamente. Evidentemente. Para la cirugía. Una persona que es diabética y que no tiene obesidad no es candidata, ¿no? Así es. No es candidato porque no se beneficia de la baja de peso. Ahora, ¿las personas con obesidad presentan cuadros de diabetes en un alto porcentaje? Claro, en general si uno mira las cifras de nuestra y las de todo el mundo, en la población general adulta, cerca del 8 a 10% de la población tiene diabetes tipo 2 adulta. Cuando vemos solamente la población con exceso de peso u obesidad, esa cifra aumenta hasta un 20% incluso, es el doble, en pacientes con obesidad. Y en ellos especialmente es que en el fondo estas cirugías inicialmente pensadas para el control del peso logran controlar la diabetes. De hecho, en pacientes con obesidad que bajan de peso sin cirugía también se logra un control de diabetes, pero que no es tan alto como en el caso de la cirugía, producto de que la magnitud de la baja de peso y el tiempo de control es mucho mayor cuando se hacen cirugías versus tratamientos médicos para la obesidad. Ahora, si la persona con esta cirugía logra controlar la diabetes, ¿deja de tomar medicamentos, por ejemplo? Eso también es muy importante. Exactamente. Bueno, la buena noticia es esa. En general, hasta hace pocos años atrás, el concepto de alguien diabético es que tiene una enfermedad que es para toda la vida y que siempre va empeorando. Sí. Actualmente existe el concepto que se llama de remisión de la enfermedad, remisión de la diabetes, que significa que la enfermedad logra como apagarse, significa que los niveles de glicemia, azúcar en la sangre son normales, significa que no es necesario tomar medicamentos. O sea, la condición es reversible. Es reversible, así es. Esto es la diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. Ahora, esto es reversible en la medida que el peso está controlado. Cuando los pacientes mantienen ese peso controlado por mucho tiempo, logran ese control de la enfermedad por años. Si ese peso se descontrola y vuelven a subir de peso, es posible que la diabetes vuelva a reaparecer. Ahora, eso se habla de remisión y no de curación. ¿Qué pacientes son candidatos a una cirugía como esta? ¿Hay algún tipo de contraindicación, edad, otro tipo de condición médica o alguna enfermedad asociada, en fin? En general la cirugía es la alternativa más bien secundaria en el tratamiento de los pacientes con obesidad y diabéticos. Lo inicial, lo que hay que hacer inicialmente un paciente diabético con obesidad es lograr que baje de peso a través de una dieta, cambios de alimentación, actividad física, muchas veces medicamentos. Cuando con esas alternativas iniciales de tratamiento no es posible controlar la obesidad, no es posible controlar la diabetes como enfermedad,
es posible pensar en la cirugía como una buena alternativa para lograr el objetivo deseado. Ahora, doctor, los pacientes con obesidad mórbida son los candidatos para realizar esta cirugía bariátrica. Claro. ¿Qué pasa con la cobertura? Es difícil. Bueno, es uno de los temas que cada vez se está cuestionando y se está discutiendo, porque como este es un conocimiento relativamente nuevo de pocos años, no existía la concepción de que la cirugía puede ser una buena alternativa en pacientes con obesidad y diabetes. Esto se ha ido entendiendo, las sociedades científicas lo están apoyando cada vez más. Recientemente la Asociación Americana de Diabetes aceptó ahora en este mes de enero de este año la cirugía como una buena alternativa de control de diabéticos con obesidad, índice de masa sobre 30, sobre 35, sobre 40. Eso es importante, porque no es que una persona esté excedida de peso y sea diabética, tiene que haber una condición de obesidad, a ver si puede explicarlo bien. Claro, porque no basta con que alguien tenga 2 o 3 kilos de exceso de peso. En general, cuando se habla de obesidad, hay varias maneras de clasificar la obesidad. Una de ellas es a través del índice de masa corporal, y eso es rápidamente el peso dividido por la estatura al cuadrado. Cuando ese número es sobre 30 se habla de obesidad, y hoy día está aceptado que pacientes diabéticos tipo 2 con obesidad, o sea índice sobre 30, se benefician de procedimientos quirúrgicos si es que las alternativas de tratamientos médicos, dieta, ejercicio o fármacos no han logrado el control de la enfermedad. Ahora, doctor, en nuestro país, ¿cuál es la situación, por ejemplo, para lograr que tenga un código FONASA? Bueno, en general la cirugía es algo que cada vez es más aceptado por los sistemas de salud, sobre todo por las ISAPRES, más que por los sistemas de salud públicos FONASA. Los sistemas públicos en general logran tener fondos para poder acceder algunos pacientes a esta cirugía, pero es bastante difícil y bastante limitado todavía. Y probablemente de las cosas que hay que estudiar durante los próximos años es buscar la manera de conseguir fondos que permitan el financiamiento de estos tratamientos en todos los pacientes en forma más universal, y que todos quienes tengan estas enfermedades logren acceder a estos tratamientes. La decisión de esta cobertura depende mucho tener al menos más estudios o resultados buenos a nivel mundial. Bueno, cada vez es más aceptado. De hecho, las federaciones mundiales, federaciones americanas, europeas de diabetes, ya han aceptado la cirugía como una buena alternativa. De manera que lo que falta básicamente es hasta que tengamos nuestras propias discusiones en los países que no tenemos estas asociaciones tan grandes, tan poderosas, y que normemos en cada una de nuestras políticas de salud cuáles van a ser las coberturas y los accesos a estos tratamientos en pacientes que hoy día probablemente no lo tengan. ¿Cuáles son los tratamientos luego de la cirugía? Me imagino que hay un cambio total de estilo de vida, la cirugía no es un milagro, y la condición de diabetes se puede volver a dar en el caso de un paciente que me imagino que no se cuide. ¿Cuáles son los principales puntos a los cuales las familias deben tener atención en caso de que uno de sus miembros se someta a una cirugía de este tipo? Bueno, es muy importante lograr tener un control con un equipo que se dedique a ayudar a estos pacientes, que se integra con nutricionistas, con psicólogos, con preparadores físicos, kinesiólogos, además de los médicos nutriólogos o diabetólogos. Es muy importante que este equipo logre que alguien cambie sus hábitos de alimentación, que es como uno de los pilares fundamentales del control de la obesidad y de la diabetes en este caso, y que los pacientes que normalmente tienen pocos hábitos de actividad física, más bien son sedentarios, cambien esos hábitos a mantenerse activos. Eso no significa que se transformen, no significa transformarse en deportistas, pero sí tener hábitos de actividad física periódicos. Las recomendaciones hoy día son de 3 veces a la semana, en total 30, 50 minutos por vez, ojalá 150 minutos por semana de actividad física. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.